Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de la semana del uroanálisis, y en esta ocasión un servidor, el químico Enrique Molina, va a ser el responsable de platicar acerca de las consideraciones especiales para la estandarización del uroanálisis. Es una conferencia en donde vamos a platicar de manera muy breve y muy general de las diferentes guías que existen a nivel internacional y que pueden ser utilizadas como punto de partida para estandarizar el proceso de uroanálisis. De verdad que les agradezco infinitamente ese interés en participar en esta semana del uroanálisis. Espero que las conferencias estén siendo de gran utilidad para cada uno de ustedes. Les recuerdo que estas conferencias estarán disponibles únicamente hasta el día domingo, ya que posterior al día domingo pues ya no se van a poder consultar en esta página web, pero para el caso de los que están suscritos al portal EduLab, van a poder seguir consultando estas conferencias de la semana del uroanálisis. Y nuevamente quisiera invitarles a participar en el Diplomado Internacional de Uroanálisis que vamos a estar iniciando en próximos días. El día lunes inician las inscripciones, así que si estás interesado en participar en este diplomado, te invito a que des clic en uno de los enlaces que se encuentra en la parte inferior de este video para que puedas ahí consultar el temario detallado y puedas también consultar los costos de este diplomado. Estoy seguro que este diplomado es de gran utilidad. Es un diplomado que está bastante completo, en donde el maestro Vicente junto con su equipo de trabajo pues nos detallan y profundizan muchísimo en los diferentes temas relacionados a uroanálisis, a líquidos de derrame, incluyendo el análisis de líquido seminal. Entonces, sin más preámbulo, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Espero que esta conferencia les resulte útil y sean bienvenidos a este segundo día de la semana del uroanálisis. Vamos a hablar mucho acerca de la estandarización, y como tal pues la estandarización es establecer un procedimiento ya bien definido en base a diferentes guías, y este procedimiento pues debe de ser respetado en este caso por todos los analistas o por todos los colegas que realicen como tal un examen de orina dentro de un laboratorio. Si nosotros estandarizamos o establecemos algún manual de procedimientos en base a guías y proponemos como tal la estandarización, pues esto nos va a facilitar muchísimo que independientemente quién sea el analista, se obtengan resultados que sean parecidos o resultados que sean reproducibles, ya que pues actualmente vemos que en muchos laboratorios existe ese problema, que cada analista realiza un procedimiento diferente, y dependiendo del procedimiento que el analista realice, pues va a ser en este caso los resultados que se van a obtener. Entonces es muy importante, les reitero, establecer un procedimiento bien definido o estandarizado para que los resultados en este caso sean reproducibles. Entonces vamos a platicar de las consideraciones especiales que es necesario tomar en cuenta para que se lleve a cabo esta estandarización dentro de nuestros laboratorios. Como tal, pues es importante recordar que el uroanálisis también es conocido como el examen general de orina, y está conformado a su vez por 3 exámenes: el examen físico, químico y microscópico. El examen general de orina, de manera muy general, nos va a ayudar a obtener información del estado anatómico y funcional del sistema urinario, así como del estado metabólico y endocrino del mismo. Entonces es a lo que nos va a ayudar el examen general de orina, evaluar ese estado anatómico funcional del sistema urinario. Y es importante señalar que existen diferentes guías internacionales que pues todo el mundo podemos tener acceso a estas guías, ya que muchas de ellas son gratuitas, algunas otras tienen un costo, como es el caso de esta guía que está apareciendo aquí en la pantalla, que es la GP16 de la CLCI. Cabe señalar que esta guía ya tiene 3 ediciones. La primera edición fue en 1995, la segunda edición salió en el 2001 y la más reciente, la del año 2009. Es una de las guías que pues nos da muchísimo la pauta acerca de las cuestiones principalmente preanalíticas, e inclusive pues sí abarca muchas cuestiones del área analítica y posanalítica.
Otra de las guías que existen son los lineamientos europeos, la cual la primera edición salió por ahí del año 2000, ya es una guía bastante antigua, pero al igual que la GP16 ha tenido diferentes revisiones a lo largo de los últimos años. Entonces, como tal, es otra de las guías que durante mucho tiempo se utilizó como punto de partida para establecer procedimientos estandarizados relacionados al uroanálisis. Otra de las guías, de las más recientes y que de acuerdo a mi percepción y de acuerdo a la opinión también de algunos otros colegas que se dedican al uroanálisis, están los lineamientos japoneses, la cual es una guía pero muy completa. Creo que estas son de las guías que tienen mayor aporte en cuanto a información, en cuanto a detalles, principalmente con respecto al reporte y a las cuestiones del examen microscópico. Es una guía completísima y muy actual, que en lo personal es una guía que para mí es una de las mejores que existe. Entonces, ojalá en algún momento tengan la oportunidad de echarle un vistazo a esta guía, vale muchísimo la pena. Entonces, existen como tal los lineamientos japoneses, que esta guía pues se publicó hace unos cuantos años, en el año del 2017. También existe una guía, la guía italiana, la GIAO, la cual una versión salió por el año 2016 y una segunda revisión de esta guía salió en el año 2018. También desde el año 2007 está lo que es la guía española. Como tal, pues también es una guía que pues aporta muchísima información muy relevante relacionado al análisis de la orina. Como tal, pues todas estas guías cuentan con coinciden en muchos puntos, pero también hay algunos puntos en donde hay ciertas diferencias. Entonces aquí lo importante es que nosotros, al establecer como tal un proceso de estandarización, nosotros nos basemos en base a alguna guía, o inclusive es totalmente válido utilizar algunos criterios que nos puedan funcionar de una guía y utilizar otros criterios que nos pudieran funcionar de otra guía. Entonces podemos incluso hacer uso de varias guías. Entonces, de hecho, es lo recomendable, utilizar diferentes puntos de vista de las guías. Todo esto con el objetivo de establecer un procedimiento estandarizado que nos funcione dentro de nuestro laboratorio y que sobre todo pueda aportar información importante y relevante del estado anatómico funcional, en este caso, de nuestros pacientes. Para llevar a cabo, en este caso, la estandarización, es inevitable que, como en todos los estudios de laboratorio, no dejemos de mencionar las tres famosas etapas que ya conocemos, que es la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa postanalítica. Entonces, es inevitable no tomar en cuenta todas estas etapas para que nosotros podamos establecer como tal una propuesta de estandarización dentro de nuestro laboratorio. Entonces, en primer lugar, vamos a platicar acerca de la etapa preanalítica. Como tal, pues la etapa preanalítica, pues dentro del examen general de orina, pues en primer lugar, obviamente el médico va a llevar a cabo una evaluación del paciente y en base a los signos y a los síntomas que el paciente esté presentando, pues obviamente el médico o el clínico va a determinar si es necesario realizar o no un examen general de orina. Entonces, en primera instancia, lo que a nosotros nos va a llegar a nuestro laboratorio, pues es el paciente con solicitud en mano elaborada en este caso por el médico. Y bueno, es importantísimo y no debemos dejar atrás que pues la solicitud de laboratorio pues debe de contar con ciertas características que son esenciales para solicitar un estudio de laboratorio. Bueno, como tal, aquí tenemos el ejemplo de una solicitud de laboratorio utilizada en un instituto, en este caso el Instituto Nacional de Cardiología, aquí en la Ciudad de México, en donde pues vemos que en la parte de hasta arriba pues viene el apartado, el número 1, donde en este caso pues el médico va a escribir el nombre del paciente. En el caso de que pues bueno,
sea un paciente que cuente con un número de seguridad social o de afiliación, también debe ser registrado en la solicitud, y en caso de ser un paciente hospitalizado, pues debe de contener como tal el apartado de los datos en donde se va, en este caso, de la cama en donde se encuentra en este caso nuestro paciente. Vemos que tiene los diferentes estudios que se pueden solicitar de manera rutinaria en el laboratorio, y algo importantísimo en este caso, pues bueno, es que tenga en este caso los datos o un apartado en donde el médico tenga que colocar sus datos, su nombre completo, su número de cédula profesional, su firma, y bueno, es importantísimo también la fecha, y señalar en algún apartado de la solicitud por qué motivo el médico está enviando a el paciente al laboratorio o cuáles son como tal las sospechas. Si nosotros tenemos un punto de partida, que por ejemplo si el médico, por decir un ejemplo, si el médico está sospechando que es una infección en el tracto urinario, pues él tiene que especificarnos que es una probable infección en el tracto urinario. Si es alguna hematuria en estudio, pues eso nos lo tiene que especificar a nosotros para que nosotros podamos tener una idea o un punto de partida de cuál es el padecimiento por el cual el paciente se encuentra cursando. Entonces es importantísimo que la solicitud como mínimo tenga todos estos datos. Por consiguiente, pues es importantísimo las instrucciones al paciente de acuerdo al sexo del paciente. En este caso, pues bueno, tenemos que para que el paciente pueda recolectar como tal una muestra, pues nosotros tenemos que definir qué tipo de muestra vamos a pedir al paciente, si es la primera orina de la mañana, si es de primer chorro, si es de chorro medio, si es una orina aleatoria. Todo va a depender de las circunstancias del paciente, pero a grosso modo, si es un paciente rutinario en donde acude primero a que le den la cita de laboratorio y posteriormente a la cita el paciente pues va a recolectar su muestra para llevarla temprano al laboratorio, pues estaremos hablando que se estaría utilizando en este caso, o lo más recomendable es utilizar la primera orina de la mañana. Entonces nosotros vamos a definir de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo al estudio que nosotros vayamos a realizar qué tipo de muestra de orina se va a utilizar, pero de manera muy general y a grosso modo, para un buen examen general de orina o uroanálisis es necesario emplear la primera orina de la mañana. Entonces, les reitero, es importantísimo las instrucciones que nosotros les proporcionemos a los pacientes. Si nosotros damos buenas instrucciones a nuestros pacientes, ellos van a poder recolectar una muestra adecuada para que a su vez nosotros podamos analizarla y poder emitir un resultado que pudiera ayudar al clínico, en este caso, a dar el diagnóstico o el tratamiento, en este caso, a los pacientes. Pero si desde un inicio el personal encargado de dar las instrucciones no es puntual, no es enfático, no enfatiza en estar dando detalles de cómo tiene que recolectar la muestra, pues por más estandarizado que tengamos nuestro procedimiento dentro del área de uroanálisis, si es una muestra que no se recolectó adecuadamente, pues desafortunadamente no vamos a poder emitir un resultado de calidad, y que pudiera, la mala recolección pudiera incluso generar falsos positivos o falsos negativos a lo largo del proceso o a lo largo del análisis como tal de la muestra de orina. Entonces es importantísimo las instrucciones para la recolección de la muestra, y bueno, recomendaciones muy puntuales que es importante tomar en cuenta, que es importantísimo evitar el uso de detergentes o jabones para limpiar la zona genital en el momento o previamente a que la muestra sea recolectada. Entonces, como ya lo mencionamos, se recomienda principalmente utilizar la primera orina de la mañana para realizar el examen general de orina. Y bueno, aquí en esta diapositiva podemos observar las instrucciones que nos sugiere, en este caso, incluso estas imágenes están incluidas en los lineamientos europeos de uroanálisis. Como tal, son extraídos directamente de los lineamientos europeos. Lo único que hicimos fue traducir como tal las instrucciones textuales que vienen debajo de cada imagen, y como tal las guías en general coinciden
de que es importante que la información o las instrucciones que nosotros les demos a los pacientes para recolectar la muestra de orina sean instrucciones muy puntuales, muy concretas, utilizando un lenguaje sencillo, fácil de entender, que el paciente nos pueda entender perfectamente lo que estamos tratando de darle a entender o lo que estamos tratando de explicarle, y de preferencia que este instructivo esté acompañado de imágenes, lo cual pues facilite muchísimo la comprensión de cómo es que el paciente va a recolectar su muestra de orina. Aquí podemos ver que a grosso modo pues nos indican que es necesario lavar las manos del paciente, que el paciente tiene que lavar sus manos. En el caso de los pacientes del sexo masculino, retraer el prepucio o la piel del pene, lavar con agua, únicamente con agua, evitar detergentes, jabones, la salida de la uretra, es importante limpiarla, secar el exceso de agua con ayuda de una toalla o un papel absorbente, dejar caer el primer chorro de orina a la taza del baño, recolectar la segunda porción dentro del frasco, evitando tocar el interior del frasco. Una vez que se haya recolectado la segunda porción de orina, eliminar el resto de orina en la taza del baño, tapar perfectamente el frasco y entregarlo, en este caso, al laboratorio. En el caso de las pacientes del sexo femenino, pues las instrucciones no son muy distintas. Lo importante es de que nosotros seamos muy concretos, muy claros y muy precisos en la forma en que nosotros vamos a dar las instrucciones, y como tal pues las guías, les reitero, coinciden de que las instrucciones que les debemos proporcionar a los pacientes sean muy claras, muy concretas y de preferencia acompañadas de imágenes de este tipo, de ilustraciones de este tipo. ¿Qué hay con respecto al frasco colector? Pues bueno, las diferentes guías también nos mencionan y coinciden en algunos puntos con los diferentes frascos en donde el paciente va a recolectar la muestra de orina. Concretamente, por ejemplo, la guía japonesa, los lineamientos japoneses, ellos nos mencionan diferentes tipos de materiales, entre ellos el material como puede ser el vidrio, o incluso también nos menciona algunos tipos de plástico. En el caso, por ejemplo, de las guías del CLCI, en el caso, por ejemplo, de la guía española, nos habla o nos recomiendan el uso de frascos de plástico. Entonces, como tal, varias guías coinciden, a excepción de los lineamientos japoneses, que nos recomiendan o que mencionan también como tal los frascos de vidrio, pero aquí lo importante son las características del frasco. El frasco donde el paciente va a recolectar la muestra de orina debe ser un frasco que tenga la capacidad de contener entre 50 y 100 mililitros. Otra característica que nos mencionan es de que debe de ser un frasco de boca ancha, esto con el objetivo de que el paciente pueda recolectar la muestra directamente al frasco y no utilizando algún recipiente secundario, lo cual pudiera generar algún tipo de contaminación. Debe de ser de material transparente, es decir, que nosotros podamos ver la muestra a través del frasco, y de preferencia que el frasco contenga, como observamos aquí en esta ilustración, que contenga como tal pues una graduación que nos pudiera ayudar a determinar el punto de partida o el volumen el volumen que el paciente está recolectando dentro del frasco. Entonces, con respecto a las condiciones de esterilidad o de limpieza, ninguna de las guías nos menciona que el frasco donde se va a recolectar la muestra de orina forzosamente tenga que ser estéril. En ningún momento nos mencionan, concretamente los lineamientos japoneses nos mencionan que únicamente es necesario respetar las condiciones de esterilidad de los frascos cuando se va a realizar como tal un urocultivo. Si se le va a realizar únicamente, en este caso, un examen general de orina, pues mientras el frasco esté perfectamente limpio y seco, es más que suficiente. No nos mencionan en ninguna de las guías que forzosamente tenga que ser un frasco estéril. ¿Estamos? Otro de los puntos en que están relacionados o que están incluidos como tal en la etapa preanalítica, pues nos mencionan también el tiempo recomendado para realizar el análisis. Es importante, y las guías coinciden también en esto, que el examen general de orina debe de ser analizado lo antes posible. Coinciden que se recomienda que no pasen más de 2 horas
de que se haya recolectado la muestra de orina para que se pueda emitir el resultado. Es decir, que si el paciente recolectó la muestra de orina a las 7 de la mañana, el resultado ya debe de estar listo alrededor de las 9, 10 de la mañana máximo. Y no es algo que estoy diciendo yo, es algo que está escrito en las diferentes guías y que es importante que lo tomemos en cuenta, ya que si nosotros dejamos pasar mucho tiempo para analizar la muestra que fue recolectada, entre más tiempo pase, desafortunadamente no podemos mencionar concretamente y detalladamente cuáles son los parámetros del examen que se van a alterar, pero va a existir una gran alteración en diferentes parámetros químicos e inclusive microscópicos de la muestra. Entonces es importantísimo que las muestras de orina se analicen lo antes posible para evitar ese deterioro de la muestra y la generación o aparición, en este caso, de falsos positivos o falsos negativos dentro de el examen general de orina. Es importante tomar en cuenta y realizar una correcta homogeneización de la muestra, ya que pues si nosotros no homogeneizamos bien la muestra, pues desafortunadamente no vamos a poder obtener resultados que sean representativos o que vayan acorde a la cantidad de elementos formes que se encuentran presentes en la muestra de orina. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso para homogeneizar una muestra de orina? Pues bueno, es importante evitar realizar la homogeneización de la muestra en forma circular. Si nosotros homogeneizamos de forma circular, lo que estaremos ocasionando es que muchas partículas o elementos formes se vayan a sedimentar, se vayan al fondo del frasco y se sedimenten y se concentren en el fondo del frasco, como lo podemos observar en esta imagen. Lo ideal es tomar la muestra o el frasco de orina e invertirlo 5 veces para que de esta manera pues nosotros podamos homogeneizar de forma adecuada, en este caso, la muestra de orina. ¿Qué hay con respecto a los tubos de ensayo que son recomendados de acuerdo a las guías? Pues bueno, al igual que los contenedores o los frascos donde vamos a recolectar o el paciente va a recolectar la muestra de orina, concretamente la guía japonesa también nos menciona nuevamente al vidrio como un posible material del instrumental o de los tubos concretamente que vamos a estar utilizando dentro del laboratorio para el análisis de orina. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos de tubos, uno es de vidrio, otro es de plástico. Algunas guías coinciden y recomiendan muchísimo que el tubo de ensayo que se vaya a utilizar sea un tubo que tenga fondo cónico, es decir, que termine en la parte inferior en un cono. De esto, el hecho de utilizar fondos cónicos nos va a facilitar muchísimo a que cuando se centrifugue la muestra, en este caso todo el sedimento se concentre en el fondo del tubo y a su vez ese sedimento concentrado posteriormente nosotros lo podamos resuspender con sobrenadante y poder realizar como tal la lectura del examen microscópico. Entonces es importante que como tal los tubos tengan cierta capacidad volumétrica, es decir, que en el tubo tenga graduación o por lo menos nosotros establezcamos una marca o un volumen a partir del cual nosotros vamos a partir para procesar la muestra de orina. Por eso es muy importante que como tal el tubo que estemos utilizando tenga la graduación grabada para que nosotros podamos partir de un volumen de orina para procesar la muestra. Les reitero, el tubo, de acuerdo a los lineamientos japoneses, nos dicen que puede ser de plástico o que puede ser de vidrio. Muchas guías coinciden y recomiendan el uso del fondo cónico e incluso algunas guías nos mencionan también que es importante el que este tubo pueda ser tapado o cuente con alguna tapa, esto con el objetivo de centrifugar la muestra y en el momento de centrifugar la muestra evitar la generación de ciertos aerosoles o inclusive el evitar que haya una pérdida de la muestra en el momento de estar realizando la centrifugación. Entonces son varios puntos que nos mencionan las guías, diferentes guías, que son puntos muy importantes para tomar en cuenta. Regresando un poquito a
al material del cual esté fabricado el frasco, o en este caso los tubos de ensayo, hay algunas guías que nos mencionan como tal que el vidrio contiene cargas eléctricas negativas, y estas cargas presentes en este caso en la pared del tubo puede ocasionar la atracción de algunos elementos o que muchos elementos, como pudieran ser los cilindros, a causa de esa carga presente en este tubo de vidrio, puedan quedarse adheridos al vidrio, y pues de alguna manera eso nos afecte en el momento de estar realizando la observación al microscopio. También es importante tomar en cuenta que el utilizar material de vidrio es mucho más delicado, ya que si por algún motivo llega a haber algún movimiento brusco dentro del laboratorio o simplemente un descuido, pues nos estaremos arriesgando a que la muestra o ya sea el frasco o el tubo se nos caiga y se nos rompa, y eso genere la pérdida total como tal de la muestra, y eso pues nos obligue a solicitar una nueva muestra. Entonces tiene sus desventajas el utilizar el vidrio. Un consejo muy propio y muy particular es el utilizar de preferencia el material de plástico. Incluso pues varios colegas concuerdan que el utilizar el plástico pues es mucho mejor en el momento de realizar el examen general de orina. Entonces también va a depender mucho del criterio de todos ustedes. Lo importante es de que se echen un clavado a las diferentes guías, y en base al conocer el contenido de las distintas guías ustedes puedan establecer como tal su procedimiento para realizar como tal la estandarización de uroanálisis dentro de sus laboratorios. Con respecto a la etapa preanalítica, pues bueno, como tal ya hablamos de los tubos de ensayo recomendados. Vamos a pasar a lo que viene siendo la etapa analítica, que como tal ya es prácticamente el análisis como tal de la muestra. Pero bueno, vamos a mencionar primero vamos a hablar acerca de la centrifugación de la muestra. Pues existen en el laboratorio dos tipos de centrífuga. En primer lugar, aquí tenemos y observamos lo que es la centrífuga de rotor angular, en donde pues tenemos este ejemplo de esta centrífuga, en donde como tal el rotor se encuentra totalmente fijo, y únicamente hay un orificio en donde se colocan, en este caso, los tubos, y los tubos son centrifugados con cierta inclinación. Y por otro lado tenemos la centrífuga de rotor oscilante, que como tal está conformada como tal de una base en donde se encajan los tubos, y a su vez cuando se echa a andar, en este caso la centrífuga, pues como tal el tubo se coloca o al momento de estar centrifugándose se lleva a cabo una centrifugación totalmente horizontal. Entonces, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Entonces, como tal, el utilizar los diferentes tipos de centrífuga pues puede depender muchísimo y puede también alterar algunos resultados en el examen microscópico. Si nosotros utilizamos una centrífuga con rotor oscilante, es decir, la centrífuga que va a centrifugar de esta manera, vamos a obtener un sedimento de esta manera, en donde todo el sedimento se concentra en el fondo del tubo. Y si utilizamos una centrífuga con rotor angular, que es el cual donde dejamos como tal fijo el tubo en la posición como se observa aquí en esta imagen, pues vamos a obtener un sedimento que va a estar distribuido a lo largo de las paredes, en este caso del tubo. De acuerdo a las diferentes guías, se recomienda utilizar el rotor oscilante para evitar que como tal el sedimento se distribuye a lo largo de las paredes del tubo, y esto en el momento en que nosotros decantemos la muestra. Si nosotros utilizamos de rotor angular, nos estaremos arriesgando a perder gran parte, en este caso del sedimento, el cual pues no se encuentra concentrado en el fondo del tubo, sino que se encuentra distribuido a lo largo de las paredes, y esto puede originar una pérdida de muestra, y que a su vez esta pérdida nos origine un resultado no tan confiable. Entonces es importante tomar en cuenta que las muestras de orina hay que centrifugarse en centrífugas de rotor oscilante. Con respecto a la centrifugación, pues hay
ciertas coincidencias y algunas guías pues llegan a diferir en este punto con respecto al tiempo. Concretamente la guía europea nos menciona, o los lineamientos europeos nos mencionan, que una muestra de orina se puede centrifugar de 3 a 5 minutos. Esto a 500 gravedades. En el caso, por ejemplo, de los lineamientos japoneses, son muy puntuales y nos dicen que debe de ser por 5 minutos a 400 gravedades. Aquí vamos a revisar las diferentes guías, cuáles son las recomendaciones que nos hacen respecto a la fuerza de centrifugación. En este caso, por ejemplo, los lineamientos europeos nos mencionan que recomiendan que sea a 400 gravedades. En el caso, por ejemplo, la GP16 también nos menciona que sea en este caso a 400 gravedades. La guía, en este caso la guía italiana, la GIAU como tal, no nos especifica, y aquí nuevamente vemos los lineamientos japoneses, en donde ellos nos especifican o nos recomiendan que sea a 500 gravedades por 5 minutos. Entonces es importante que nosotros, en base a los lineamientos internacionales, nosotros podamos establecer como tal a qué fuerza vamos a centrifugar nuestras muestras de orina. Es importante, y también algo que nos llegan a señalar las diferentes guías, es que posteriormente a que la centrífuga terminó de llevar a cabo su función, que es centrifugar las muestras, es importante no frenar la centrífuga, ya que si nosotros frenamos la centrífuga, vamos a ocasionar que todo el sedimento que se concentró en el fondo del tubo, al detener la centrífuga, ese movimiento que se genera al interior de la centrífuga al detener el proceso de centrifugado, va a ocasionar que se vuelva a homogenizar gran parte del sedimento. Entonces es importantísimo no detener la centrífuga para evitar que la muestra de orina en este caso el sedimento se resuspenda nuevamente en el sobrenadante. ¿Qué hay con respecto a las tinciones? Vemos que las diferentes guías nos mencionan que podemos utilizar diferentes tinciones, las cuales van a facilitar la observación del sedimento urinario a la hora de estar realizando la observación al microscopio. Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes colorantes que son empleados en el análisis de orina para delimitar o para contrastar muchas estructuras. Aquí, por ejemplo, en esta tablita tenemos en primer lugar el colorante de Sternheimer-Malvin, que es un colorante que es como el más común que se utiliza en el sedimento urinario, y como tal pues nos ayuda a delinear y a contrastar estructuras a la hora de estar observando al microscopio. El azul de toluidina también es utilizado para poder contrastar algunas estructuras a la hora de observar al microscopio. Existen otros colorantes, como es el colorante Sudan 3, que es para teñir grasas como tal, para facilitar la observación de grasa al microscopio. La tinción de Hanse, el azul de Prusia, Lugol, Eosina, en general son colorantes que se emplean. Algunos se emplean concretamente para teñir ciertas estructuras en concreto. Algunos colorantes pues ayudan a contrastar en general gran parte de los elementos formes presentes en el sedimento urinario. Entonces el más utilizado y el más recomendado pues es el colorante de Sternheimer-Malvin. Es importantísimo que empecemos a utilizar colorante en el caso de que aún no lo implementemos dentro de nuestro laboratorio. El azul de metileno también nos puede ayudar mucho a contrastar ciertas estructuras. E incluso aquí tenemos una botellita del colorante Sternheimer-Malvin. Entonces, pues podemos hacer uso principalmente de estos dos colorantes, ya sea el Sternheimer-Malvin o inclusive azul de metileno para contrastar los sedimentos urinarios. Y aquí una de las observaciones que nos hace concretamente la guía japonesa es que nosotros debemos de realizar o montar como tal una preparación de la muestra de orina con colorante y otra sin colorante. Entonces, pues bueno, como tal, es una de las recomendaciones que ellos nos dan, que realicemos esas dos observaciones, una muestra sin colorante y otra con colorante.
que hay con respecto al montado de la muestra o el procesamiento que le vamos a dar a la muestra para poder montarla al portaobjetos y poder realizar la observación, pues bueno, es importante que de acuerdo a lo que nos dicen las guías, nosotros utilicemos un volumen de orina específico en cada uno de los tubos. En este caso, por ejemplo, la GP16 no especifica qué volumen de orina, a partir de qué volumen de orina vamos a utilizar para vaciar, en este caso, la orina al tubo. Como tal, los lineamientos europeos tampoco nos mencionan cuál es el volumen de partida para colocar aquí dentro de este tubo. En el caso, por ejemplo, los lineamientos japoneses nos mencionan que se recomiendan partir de 10 mililitros, o sea, de los 10 mililitros que nos entregó el paciente en este frasco, pues vaciar 10 mililitros al tubo. En este caso, la LabCam nos menciona o nos recomienda que utilicemos volúmenes que van de 10 a 12 mililitros como máximo. Y en este caso, por ejemplo, la guía italiana menciona que pueden utilizarse volúmenes de 7 a 10 mililitros. Si nosotros observamos a las diferentes guías que mencionan los volúmenes recomendados para vaciar al tubo, pues vemos que tanto la guía menciona 10 mililitros, la guía española menciona 10 mililitros y bueno, estas dos, como tal, la guía española y la italiana, coinciden que 10 mililitros son ideales. Y como tercera opción tenemos los lineamientos japoneses que nos mencionan que pueden ser 10 mililitros. Entonces, 3 de las guías coinciden que pueden ser 10 mililitros. Entonces, particularmente yo les recomiendo que utilicemos ese volumen de 10 mililitros de acuerdo a estas recomendaciones que nos da la guía. Otro de los puntos que es importante tomar en cuenta, de acuerdo a las diferentes guías que hemos estado platicando, es de que una vez que nosotros realicemos el proceso de centrifugación de la muestra de orina, pues obviamente nosotros vamos a obtener el sedimento, pero ese sedimento es necesario que nosotros lo resuspendamos con sobrenadante de orina. En este caso, pues en concreto la guía italiana y la GP16 no nos especifica qué volumen es el recomendado como tal para resuspender ese sedimento. Concretamente, la guía española y los lineamientos europeos tampoco no nos especifica en concreto cuál es el volumen de resuspensión. Lo que sí nos mencionan es que hay un factor de concentración, el cual puede ser 1 a 8, 1 a 10 y 1 a 20, y esto pues como tal nos va a ayudar a definir cuál es el volumen con el cual vamos a resuspender. Y concretamente, en este caso, la guía japonesa nos recomienda que utilicemos 0.2 mililitros del sobrenadante para resuspender la muestra de orina. Lo que sí es cierto es de que si nosotros utilizamos un volumen de sobrenadante mayor, en este caso durante mucho tiempo, de acuerdo a las recomendaciones europeas y españolas, pues gran parte de este sedimento que se obtenía en una muestra de orina se resuspendía en 1 mililitro de orina. Y como tal, con el paso del tiempo, los japoneses nos recomendaron que sean únicamente 0.2 mililitros de sobrenadante. ¿Por qué motivo y qué es lo más recomendable? Pues aquí tenemos esta imagen. Si nosotros centrifugamos 10 mililitros de la muestra de orina, nosotros vamos a obtener X cantidad de sedimento. Aquí tenemos el tubo 1 y el tubo 2. Todos estos tubos se centrifugó, en estos tubos se centrifugó como tal el mismo volumen de orina, que en este caso fueron 10 mililitros. Pero en el tubo 1 se agregó 1 mililitro de sobrenadante y en el tubo 2 se agregó menos volumen de sobrenadante. Entonces en el tubo 1 vamos a tener que el sedimento se va a diluir por tener un mayor volumen, en este caso de sobrenadante, y a la hora de observar al microscopio eso nos puede de alguna manera perjudicar
ya que la concentración de los elementos formes que nosotros vayamos a estar reportando va a ser menor, ya que en este caso pues este sedimento se encuentra diluido. Y una de las recomendaciones hechas por los japoneses, les reitero que es utilizar 0.2 mililitros de sobrenadante. El utilizar este volumen nos va a ayudar a que el sedimento, o tengamos un sedimento más concentrado, y que de esta manera podamos tener una mayor probabilidad de encontrar elementos formes que se encuentren en baja cantidad dentro de este sedimento. Entonces es importante tomar en cuenta esa recomendación de los japoneses para evitar en este caso la pérdida de algunos elementos formes que se encuentran en menor cantidad, o bien que no haya como tal una coherencia de la cantidad de elementos formes que nosotros estamos observando en el microscopio, pero que de pronto a la hora de comparar las concentraciones semicuantitativas que se obtienen al realizar el examen químico de la orina, pues no haya esta discrepancia, ¿no? Entonces hay veces que cuando se utiliza el mililitro de orina a la hora de resuspender ese sedimento, hay veces que no hay mucha coherencia o mucha no es muy acorde la cantidad por ejemplo, de leucocitos que nos llega a detectar la tira de orina a lo que nosotros estamos observando. Pero si nosotros disminuimos como tal ese volumen de sobrenadante con el cual vamos a resuspender la muestra, eso de alguna manera nos va a ayudar a que lo que nosotros estemos observando en el microscopio, por ejemplo, de leucocitos, esté más acorde a lo que nos está detectando la tira. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese volumen de resuspensión, en este caso del sedimento. En este caso, hablando de los diferentes cubreobjetos que nos mencionan las guías que se pueden utilizar, pues como tal, la GP16 y la guía italiana no nos especifica la medida del cubreobjetos que podemos utilizar. Concretamente, la guía europea y la española tampoco nos especifica qué medida de cubreobjeto podemos utilizar, pero quien sí nos especifica las posibles medidas que podemos emplear para realizar el examen general de orina son los lineamientos japoneses, en donde ellos nos recomiendan o nos mencionan que se pueden utilizar cubreobjetos, en este caso de 18 por 18 milímetros, o bien cubreobjetos de 22 por 22 milímetros. De acuerdo, y más adelantito lo vamos a mencionar, dependiendo qué medida del cubreobjetos nosotros utilicemos, es el volumen del sobrenadante y el sedimento resuspendido que vamos a utilizar para observar al microscopio. Más adelantito lo vamos a mencionar. Y bueno, una de las recomendaciones que nos hacen para colocar en este caso el cubreobjetos es que nosotros, la forma correcta es que coloquemos el cubreobjetos de esta manera en el portaobjetos, y una vez estando la gota de sedimento resuspendido, pues nosotros dejemos caer de esta forma el cubreobjetos para que quede en este caso la muestra de orina entre el porta y el cubreobjetos. Y si nosotros colocamos el cubreobjetos de esta manera, es decir, colocándolo desde arriba o dejándolo caer de esta manera, este movimiento puede ocasionar que haya una pequeña salpicadura, en este caso de la muestra de orina, y en este caso pues gran parte o cierto volumen de la muestra se salpique y quede al costado en este caso distribuido a lo largo del portaobjetos, y bien también la generación de burbujas por este tipo de movimientos pues puede ser muy evidente si se coloca en este caso el cubreobjetos de esta manera. Entonces la forma correcta sería de acuerdo a estas ilustraciones que les estoy señalando, para que sea como tal, para que no se generen burbujas a la hora de colocar el cubreobjetos, y también no se pierda muestra al momento de dejar caer el cubreobjetos de esta manera. Entonces, como tal, esto sería una forma adecuada de colocar el cubreobjetos. Y si nosotros lo realizamos de la forma incorrecta, pues les reitero, vamos a observar la presencia de algunas burbujas, o bien vamos a ocasionar que alrededor del cubreobjetos haya
un exceso o haya muestra como tal de orina que en teoría tendría que estar dentro del cubreobjetos. Con respecto al volumen que nos recomiendan observar una vez que se llevó a cabo la centrifugación y la resuspensión del sedimento con el sobrenadante, pues de acuerdo a los lineamientos italianos y la GP16 como tal, pues tampoco nos especifica cuál es el volumen que nosotros tenemos que aspirar con la pipeta para montar como tal ese sedimento resuspendido al portaobjetos. No nos especifica como tal cuál es el volumen que vamos a utilizar. En el caso, por ejemplo, de los lineamientos europeos y los españoles, no especifica como tal cuál es el volumen, pero únicamente cuando se lleva a cabo, en este caso, el volumen, alguna dilución o se parte, o dependiendo del volumen que se haya utilizado para llevar el análisis de la muestra, pues nos recomiendan que sea entre 10 y 20 microlitros. Y concretamente la guía japonesa nos dice que en el caso de que utilicemos cubreobjetos de 18 por 18 milímetros, lo ideal es utilizar 12 microlitros de esa muestra para colocarlo en el portaobjetos y poder llevar a cabo la observación al microscopio. Y en el caso de que se utilicen cubreobjetos de 22 por 22, se puede utilizar como tal de 20 a 25 microlitros para observar al microscopio. Y bien, ¿qué hay con respecto a la etapa posanalítica, que como tal es el informe de los elementos formes? Pues bueno, como tal, la GP16, la guía italiana, los lineamientos europeos y la guía española nos recomiendan que los elementos formes, es decir, que lo que nosotros estamos observando al microscopio, se reporten de acuerdo al volumen de muestra analizada. Es decir, tantos leucocitos en tal volumen, tantos eritrocitos en tal porción de volumen, etcétera, etcétera. Y como tal, pues la guía japonesa nos menciona que, o nos sugiere que los elementos que se vayan a reportar, en este caso los elementos formes presentes en la muestra de orina, se reporten por campo. Entonces, como tal, vemos que hay... a lo largo de esta presentación, pues nos damos cuenta que de acuerdo a las guías, pues hay mucha coincidencia en diferentes puntos, pero también hay ciertas discrepancias en otros. Entonces es importante que nosotros pues nos echemos un clavado a estas diferentes guías que existen para el estudio del uranálisis, para que en base a lo que está incluido en las guías nosotros podamos elaborar un manual de procedimientos o establecer un procedimiento para realizar el análisis de orina dentro de nuestros laboratorios. Otros datos importantes, y con esto estamos concluyendo esta charla, es de que la guía italiana clasifica a los laboratorios de acuerdo a niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Esta clasificación va de acuerdo a los diferentes elementos formes que el laboratorio reporta. Entonces, en el nivel 1, pues si únicamente se enfoca a realizar a lo mejor el examen químico o el examen físico, y dependiendo qué es lo que vaya reportando el laboratorio, es como la guía italiana clasifica a los diferentes laboratorios en nivel 1, 2, 3 o 4. En el caso de los lineamientos europeos, la guía europea clasifica también a los laboratorios como nivel básico o nivel avanzado, y en este caso pues algo que es muy reciente y que de alguna manera vemos que llega a complementar muchísimo el reporte del uroanálisis, es todo lo que nos recomienda que se reporte en este caso los lineamientos japoneses. En este caso, los lineamientos japoneses ya nos hablan de reportar detalles celulares y anormalidades específicas en el sedimento urinario, lo cual es algo importantísimo, ya que es la primera guía o el primer lineamiento que nos incluye que nosotros es necesario que reportemos las diferentes anormalidades que pueden presentar algunas células o ciertas anormalidades específicas que pueden estar presentes en el sedimento urinario y que pueden estar asociadas a alguna patología importante y relevante en nuestros pacientes. Entonces es muy importante
les reitero, echarnos un clavado a las diferentes guías para poder empaparnos de esa información y toda esa información nos ayude y sean herramientas suficientes para que nosotros podamos establecer un procedimiento estandarizado dentro de nuestros laboratorios. A lo largo de estas conferencias, pues el químico Vicente va a estar platicando acerca de los diferentes elementos formes que están presentes en la orina y que son importantes reportarlos. Entonces espero que esta información que estoy compartiendo con ustedes en este momento haya sido de gran utilidad y nuevamente les invito a revisar las guías para que a su vez pues puedan establecer como tal sus procedimientos dentro del laboratorio. Un gusto para mí poder estar compartiendo nuevamente esta información con ustedes. Les mando un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren y nos estamos viendo en una siguiente conferencia de esta semana del uroanálisis. Hasta pronto.